Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. ¿No les ha pasado que van caminando por calles solitarias y no hay rastro de algún ser vivo? Pues a mí sí. Todo comenzó un viernes. Ya era tarde y salí de la escuela camino hacia mi casa. Yo en ese tiempo estudiaba en el turno vespertino. Me había despedido de mis compañeros, ya caminando a un callejón que pasaba por mi casa. Empecé a sentir un olor a rata quemada por una corriente de electricidad muy fuerte y escuché pasos atrás de mí. Pasos muy fuertes, como alguien que estuviera muy enojado. Volteé a ver hacia atrás y no vi señales de alguna o de alguien caminando. Ni un solo perro o gato. Había mucha niebla, como en las mañanas de frío. Me puse un poco nervioso al saber que alguien caminaba junto a mí, pero no lograba ver nadie. De repente, escuché un susurro muy leve que me dijo: "No mires debajo de tus pies". Me espanté y corrí. Mi piel se puso de gallina. Sentí un frío en mi cuerpo, muy penetrante, como si una placa de metal estuviera dentro de mí, o de mi piel. Seguí corriendo hasta ya no poder más. Recuerdo que en ese callejón estaba más corto, pero de alguna manera sentía que al correr no avanzaba nada, y seguí corriendo hasta el cansancio. Mi mente solo pensaba en una cosa, en llegar a mi casa con mi familia, y de nuevo otro susurro: "Ya no corras", escuché. Sentí como de golpe me detuve, como si esa persona me hubiera agarrado con toda su fuerza para evitar que corriera. Volteé para todos lados en busca de alguien que me ayudara, pero ni los más fuertes gritos se oyen. Supuse que si miraba a mis pies, algo malo pasaría, y no quería que eso me atrapara. No podía moverme, pero sí podía mover mi cabeza. Entonces miré hacia atrás y vi a una persona vestida de traje rojo con una capucha. La miré y le dije: "¿Qué quiere usted de mí?". Siguió como si nada. Se acercó más a mí y lo único que sabía es que este era el fin, pero algo extraño sucedió. Otro susurro: "Mira a tus pies". Me comía la curiosidad y miré. Para mi sorpresa encontré una foto de mí. Era extraño. La foto que ahora cargaba en mis manos era de mí, de pequeño. Yo no sabía qué hacer con ella. De repente el hombre se quedó parado, dejó de caminar, extendió su mano y escuché otro susurro: "Dale la foto". Se la entregué y de la nada se esfumó. Volví a mi casa todavía con una intriga de qué fue lo que pasó. Hace más de un mes que tengo pesadillas acerca de ese momento terrible que pasé, pero lo único que sé es que a ciencia cierta es que sea esa voz o susurro que me decía qué hacer, hizo que ahora en este preciso momento esté vivo. Por ahora, lo único que les digo es que nunca, pero por nada del mundo, volteen, corran si es posible, porque él se alimenta de tu miedo. Y lo más importante de todo es: nunca veas debajo de tus pies. Después de varios días en el hospital, un niño solo esperaba regresar a casa con sus padres, lejos de imaginar que esa misma noche recibiría el susto más grande de su vida al ver lo que le causaba más terror: un payaso. Más precisamente al jefe de enfermeros de pediatría, quien junto a otros enfermeros desde hacía un año eran los encargados de entretener con la terapia de la risa a los niños del hospital que estuvieran en recuperación. Así lo hacían una vez por semana, vestidos de payaso con coloridos trajes, pelucas y maquillaje. Pero el que más lo disfrutaba y el payaso más divertido era el jefe, y el jefe de enfermero, porque su sueño siempre había sido ser payaso, y su satisfacción más grande era hacer que los niños olvidaran el dolor por un momento mediante la risa. Todos los niños que habían estado en el hospital en el último año se habían divertido con los payasos, menos aquel niño que recién había entrado al hospital esa semana, y no sabía que habían payasos en el hospital, así como ningún enfermero sabía de su miedo a los payasos.
y por desgracia tendría una peligrosa reacción con el payaso que entrara en su habitación, porque desde muy pequeño les había tenido terror, y por el aspecto los consideraba malvados y peligrosos. Llegaba la noche, los enfermeros se vistieron con los trajes de payaso y entraron en diferentes habitaciones para hacer reír a todos los niños que ahí estuvieran. Por su parte, el jefe de enfermeros decidió entrar en la habitación del niño, sin pensar en las consecuencias que eso le traería. En la habitación, el niño escuchó el ruido de la puerta mientras se abría y se bajó de la cama de un salto esperando recibir a sus padres. Pero cuando se abrió la puerta y se encontró de frente con el payaso, un miedo incontenible se apoderó del pequeño que gritaba desesperadamente mientras un escalofrío recorría su espalda. El jefe de enfermeros no sabía cómo reaccionar porque nunca había visto a un niño que le tuviera miedo a los payasos. Después de haber hecho reír a tantos niños, y para intentar calmarlo, tomó la equivocada decisión de hablar y acercarse, pero el niño se sintió tan aterrorizado que corrió hacia la ventana cerrada para salir de la habitación y escapar del payaso malvado. Mediante el jefe de enfermeros, y también inmediatamente, el jefe de enfermeros intentó agarrarlo cuando se lanzó con todas sus fuerzas por la ventana, rompiendo los cristales y lanzando el último grito ensordecedor, y casi lo alcanza, pero ya era demasiado tarde. La caída desde el cuarto piso había sido mortal para el niño. Los demás enfermeros y algunos niños salieron a las habitaciones para ver lo que había pasado. Cuando escucharon los gritos del niño, el sonido de los cristales al romperse y el grito de terror del jefe de enfermeros, cuando llegaron a la habitación lo encontraron paralizado y mirando la ventana rota de la que caían gotas de sangre antes de que pudiera contar lo que había pasado. Lo único que había quedado del niño en la habitación era la gota de sangre de la ventana y las pantuflas al lado de la cama. Aquí el jefe de enfermeros no dormiría esa noche ni las siguientes, pues en su mente solo revivía una y otra vez el trágico suceso y la imagen del cuerpo casi irreconocible del niño cuando lo recogieron para llevarlo a la morgue. Continuamente se lamentaba porque nunca pensó que su intención de darle alegría a un niño terminara con una muerte, y no era capaz de contarle lo que había pasado a su esposa con quien intentaba tener un hijo. Pero la pesadilla estaba por comenzar. Al día siguiente la noticia salió en todos los periódicos y noticieros de la ciudad, en los que aparecía como el responsable de la muerte del niño. Eso y los comentarios en su contra por todo el hospital comenzaban a enloquecerlo. Pero lo peor estaba por venir. Para evitar medidas legales, los directivos del hospital decidieron despedirlo ese mismo día. Salió del hospital sin honores y por la puerta de atrás poniendo fin a su carrera, porque con lo que decían sobre él no sería contratado en ningún circo, ni mucho menos en un hospital. Sintiendo cómo su mundo se derrumbaba, caminó hasta su casa y encontró una nota de su esposa sobre un periódico de ese día. Había decidido dejarlo después de leer el periódico. En ese momento entró en una profunda depresión, pues en un día lo había perdido todo. Esa noche tampoco consiguió dormir, porque no solo lamentaba y revivía la muerte del niño, sino también que no solo había perdido para siempre su trabajo y su sueño de ser payaso, sino también a su esposa y la posibilidad de tener un hijo. Como una manera de escapar a su dolor, buscó refugio en el alcohol, y los medicamentos cuando lograba quedarse dormido lo despertaban las pesadillas, y en cuestión de días la depresión empezaba a convertirse en locura y desesperación. Cada vez veía con más frecuencia al niño, cubierto de sangre, con cortadas y vidrios rotos en la cara, y el cuerpo que aparecía lo miraba fijamente con expresión de odio, y se desvanecía como si se tratara de un fantasma, y sin saber si era real o producto de su mente perturbada, el miedo lo paralizaba también. Los recuerdos, las pesadillas, el alcohol, los medicamentos y las apariciones habían convertido en su vida en un verdadero infierno. Una noche, dispuesto a terminar con todo, se vistió de payaso y se maquilló con un aspecto tan aterrador que asustaría a cualquiera. Amarró una cuerda al ventilador del techo de la sala y colocó una silla debajo de la cuerda. Rompió un espejo y con uno de los cristales se cortó la palma de la mano para escribir un mensaje en la pared, y guardó el cristal ensangrentado en uno de sus bolsillos del pantalón. Y agarró la última botella vacía con la otra mano, se subió a la silla y se puso la cuerda alrededor del cuello. Agarró el pedazo de espejo con la mano herida y saltó de la silla. La sangre goteaba por el cristal que cayó al suelo, junto con la botella, cuando perdió la conciencia, cubriendo el suelo de sangre y cristales rotos. Lo último que vio fue al niño, solo que esta vez no tenía ni un solo rasguño y estaba sonriendo. Cuando la policía entró en la sala, vieron el mensaje en la pared que decía: maté al niño y también al payaso. Lo que comenzó con la muerte de un niño, terminó con el suicidio de un payaso.
Se cuenta en mi pueblo que en tiempos de guerra había una familia rica de la que todos sentían envidia. Había 2 chicas en la familia, la mayor ya casada, tenía 21 años y la más pequeña 18. En la época en que estaban era muy difícil conseguir comida, y a pesar de que el pueblo no vivió la guerra en profundidad, también se dejó sentir la hambruna. Los guerrilleros decidieron así acabar con la familia para apropiarse de sus pertenencias. Entraron en la casa por la fuerza y se llevaron a los padres, los asesinaron y dejaron los cuerpos en un bosque cercano. Las hijas no tuvieron mejor suerte, no solo fueron asesinadas, sino también maltratadas y violadas. Sus cuerpos acabaron mutilados por completo, abandonados los cuerpos en lugares muy separados. Era como si quisieran torturarlas en vida y también en muerte. Esa misma noche, una de las pocas personas con buena voluntad que quedaban en el pueblo se acercaron, recogieron los cuerpos y los enterraron. Cuentan que la gente volvían la cara al ver el cruel estado de las jóvenes, las ropas rasgadas, las caras desfiguradas, los pechos cortados y sangre, sobre todo mucha sangre. Pasados ya los años, un grupo de jóvenes decidieron acercarse para demostrar su valentía al lugar donde se había colocado la lápida de una de las 2 hermanas. Uno de ellos, el más ebrio de todos y el que había propuesto la idea, decidió tomar una pala y desenterrar el cuerpo para ver si aquella leyenda era verdad o solo ficción. Comenzó a cavar bajo las miradas atónitas de los demás. Efectivamente, ella reposaba los restos de la hermana mayor, pero el joven no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo: «Yo he sido valiente desenterrándote, ahora sélo tú y hazte presente en cuanto den las 12. Si lo haces, pagaré tu esfuerzo con los mejores manjares que hayas probado jamás», y concluyó con una carcajada. Luego marcharon dejando la pala de lado de la tumba profanada para que todos pudieran ver su hazaña. Poco tiempo después, cuando el chico había vuelto a casa y dormía, sonaron las 12. 3 golpes secos retumbaron en el caserón donde vivía. El criado, asustado, se dirigió hacia la puerta, la abrió y vislumbró una sombra negra. Esta avanzó hacia él y dijo: «¿Está vuestro señor en casa? Tengo una cena pendiente con él». La voz parecía algo desgarrada, pero al criado le pareció femenina. Subió el criado y le comunicó a su amo que una joven deseaba verlo y que decía algo de una cena. El chico no daba crédito a lo que oía y pensó que era una broma de sus compañeros, así que se vistió de gala y bajó. Creyendo encontrarse ante uno de sus amigos, decidió ordenar que le sirviera lo mejor de su despensa y así demostrar que no tener miedo. Habiéndose sentado, el misterioso invitado habló: «¿Esto es lo mejor que me tenéis reservado, caballero?» Creí que erais hombre de palabra. Oyendo esta voz, el chico se puso en pie, pues no descubrió a ninguno de sus amigos tras ella. Aquella silueta se levantó, dejando ver una de sus manos que erizó el pelo al chico. Se acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado, pálido y cayó desmayado. Al oír el golpe, el mayordomo se acercó y encontró a su amo tendido en el suelo. Su invitado había desaparecido, pero no sin antes dejar una nota que decía: «Dejad a los muertos descansar en paz». Cuando el chico despertó, todos preguntaron qué ocurrió, pero entonces el chico, balbuceando, consiguió decir: No despiertes a los muertos». El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco después. Cuentan que aquel espectro la atormentaba día y noche, reclamando aquellos manjares. La casa donde vivió el joven ha sido convertida en una casa rural, y según cuentan, aún se siguen oyendo los lamentos de aquel chico, y se ve la sombra de quien la atormentará siempre. La verdad que yo nunca he ido, pero sinceramente prefiero no comprobarlo.